Bueno, un tema muy especial, muy profundo, muy denso y un tema que nos supera completamente, ¿verdad? Y que forma parte de nuestra existencia humana, cómo el Señor nos sostiene en el dolor, ¿verdad? Yo creo que Dios sigue arrojando muchas luces a través de cuentos, aunque nos pareciera que son muy simples, pero hay mucha verdad en cada parábola. Y en esa parábola decía, había una joven, una mujer que le pregunta a la abuela, y le dice, abuela, le dice, ¿cómo se sale del dolor? ¿Cómo se sana el dolor? Le dice. Y la abuela le dice, con las manos. Y le dice, ¿pero cómo con las manos? Sí, con las manos para cocinar, con las manos para trabajar, con las manos para tejer, con las manos para arar, con las manos para hacer tal cosa. Y decía porque nuestras manos son como una extensión del alma, y aunque el alma está un poco dolida, esté sufriendo, cuando la mano va haciendo cosas, ¿verdad? La dimensión del alma, después el corazón, el alma, va asumiendo poco a poco, ¿verdad? Con el trabajo, con el quehacer, nuevo sentido a la vida. Entonces, yo creo que es una luz también cuando uno está sufriendo un dolor que forma parte del ser humano, además de mirar a Cristo que da sentido a nuestro dolor también. Qué importante es no quedarse dando vueltas, ¿verdad? En ese proceso, que no sea demasiado largo, sino que uno comienza a activar, a hacer cosas que poco a poco el alma, el corazón va a ir asumiendo, ¿verdad? Un nuevo sentido a la vida que tenemos que seguir continuando, ¿verdad? Así que eso sería un poquito mi aporte en este encuentro sobre el dolor y el sufrimiento donde Dios nos sostiene, ¿verdad? Paso un poquito el micrófono acá a María Rocío. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Un abrazo fuerte al hermano Freddy, a Vale, me encanta verle, y bueno, a Daniel también, un abrazo fuerte desde el corazón, de corazón a corazón, y a todos los hermanos que siempre nos acompañan con su tiempo, con su predisposición. Y bueno, en esta noche yo les quiero compartir algo también sobre el dolor, una experiencia personal que tuve. Y haciendo énfasis en varios momentos, ¿verdad? Yo soy hija única, yo tengo dos hermanas mayores que son de crianza, y en un tiempo cuando yo era muy jovencita, la mayor, que ya estaba casada, tenía hijos, ella viajó para trabajar a Italia. Se fue junto a la otra hermana que estaba también en Italia, y en busca de oportunidades económicas, o sea, de Paraguay, estaban trabajando ahí, las dos. A las una semana de que la otra hermana viajó, realmente la que estaba ahí le consiguió un trabajo para cuidar a una persona mayor, y cuando llegó la otra a las una semana, mi otra hermana la encontró muerta en su cama, le dio un infarto fulminante. Y la que falleció fue la mayor, ella se llamaba Estela, y ese fue un momento para mí muy doloroso, ¿verdad? En donde yo estaba acercándome al Señor, pero no conocía muchas cosas, bueno, que ahora conozco. No estaba tan cerca de la iglesia, tan cerca de los sacramentos, y fue tan choqueante para mí que de repente recibir una llamada y que mi otra hermana nos diga, ¿sabes qué? Falleció Estela. Y como si hace una semana que se fue, nosotros la llevamos al aeropuerto, y fue un remolino de tantas cosas en el corazón, de sufrimientos, de todo, ¿verdad? Pasó una semana y el Señor me permitió soñarla a ella. Y yo recuerdo que le soñé, y en ese sueño yo sabía que ella estaba fallecida. Y
la vi caminando así en un arroyo, o sea, aparecimos juntas caminando en un arroyo, el arroyo era playito, llegaba más o menos hasta un poquito más del tobillo y estábamos caminando. Y eso fue a las una semana que ella falleció. Y yo le dije, ¿vos sabés que vos estás muerta? Ella me dijo, sí. Y le dije, ¿cómo sabés que estás muerta si vos me estás hablando? O sea, yo no entendía muchas cosas, ¿verdad? Y si vos me estás hablando. ¿Y qué te pasó? Le dije, ¿cómo te moriste? Le dije. Yo con mis preguntas racionales de ser humano, ¿verdad? Pero yo sabía en el sueño que ella estaba fallecida y que falleció hace poquito, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, ¿y cómo te moriste? Le dije. Y me dijo, yo estaba durmiendo y no me pude despertar más. Me quise despertar y ya no pude. Y yo le dije, nosotros estamos sufriendo mucho por vos. Vos sabés eso. Y cuando yo le decía eso, ella como si fuera, o sea, estaba como si fuera que no me escuchaba. O sea, como que esa parte no omitía, ¿verdad? Después le dije, mamá está sufriendo mucho por vos. Ella, cuando partió, tenía un hijo de 16 años, un solo hijo y un esposo, ¿verdad? Y le dije, tu hijo también te extraña y está sufriendo mucho por vos. Y cuando yo le hablaba de los seres queridos, ella como que se quedaba colgada. Entonces, ¿y cómo podés venir a visitarme? Le dije, si es que vos sabés que vos estás fallecida y yo no estoy. Ella me dijo, lo que pasa es que yo estoy en un lugar. Ah, no, y le pregunté antes, ¿y no sentiste dolor cuando te moriste? No, me dijo, yo me quise despertar y ya no pude. Y cuando eso, como nosotros estamos en Paraguay y ella falleció en Italia, después más o menos de 5 meses nos llegó el informe del forense y ella falleció de un infarto fulminante. Ese fue el parte médico que dieron, ¿verdad? Y le dije yo, ¿y no te dolió morirte? Y ella me dijo, no, me quise despertar pero no pude. ¿Y estás bien? Y me dijo, sí estoy bien. Donde yo estoy me tratan bien. Me dijo, hay silla para sentarse y hay mesas, o sea, hay comodidades. Y le dije, me dijo, estamos entre 4 personas donde yo estoy, me dijo. Entonces yo le dije, pero ¿cómo vos me decís que sabés que te moriste y que están entre 4 personas si todos los días se mueren gente en todo el mundo? ¿Verdad? Yo no paraba de hacerle preguntas. Y ella me dijo, no, lo que pasa es que donde yo estoy, ahora mismo estamos entre 4 personas. Y desde donde yo estoy se ve otro lugar donde hay muchísima gente. Lleno de gente está ahí, pero yo no sé qué pasa ahí, me dijo ella. Bueno, y le dije, ¿pero estás bien? Sí. Y le pregunté otra vez, ¿vos sabés que ya te moriste? Le dije. Ella me dijo, sí, yo sé que yo me morí, yo sé que yo fallecí. Bueno, y yo me quedaba tranquila porque yo le veía en el sueño, yo sabía que estaba soñando y yo sabía que ella estaba fallecida. Y a mí me daba vuelta en la cabeza de cómo ella no se choqueaba porque ella estaba fallecida y yo hablaba con ella. Entonces le dije, ¿vas a venir otro día a visitarme? Y me dijo, sí, voy a venir otro día a visitarte. ¿Pero estás bien? Sí. Entonces le dije, bueno, te voy a dar un abrazo. Ya me tengo que ir, me dijo. Te voy a dar un abrazo. Y le abracé muy fuerte. Y ella siguió caminando y desapareció. Siguió caminando por el arroyito y desapareció. Cuando me desperté, yo sabía que era un sueño especial. Pero yo no entendía mucho de eso, ¿no? Entonces empecé a ofrecer misa. Ese sueño como que calmó mi corazón, ¿verdad? Yo creo que el Señor permitió eso. Y calmó mi corazón, no sé, de ese dolor, de esa desesperación de repente, saber que estaba ahí y que falleció, que hacía una semana que yo le llevé al aeropuerto, le despedí. No sé, fue tan de golpe todo, tanto sufrí. El Señor me permitió vivir esa experiencia y fue como que se me asentó, empecé a rezar, empecé a ofrecer misas por ella. Y yo no entendía nada, no sabía por qué. Ella me dijo, acá estamos cómodos, nos sentamos, tenemos sillas, mesas, bueno. Pasaron años, habrán pasado como 9 años o 10 años, y yo ya estaba sirviendo al Señor en ese momento. Y
Como ustedes saben, que mi ministerio es con las almas purgantes. En una oportunidad ella se me manifestó después. Esa fue la única vez que yo le soñé, porque eso realmente fue un sueño. Pasaron 9 años y medio, y en una oportunidad ella se me presentó. Cuando yo le vi en mi sueño, hacía una semana más o menos de fallecida tenía. Después me pasé ofreciendo misas, rosarios, y bueno, siempre le pedía a Dios por su alma. Ese ofrecimiento que hacía por ella me calmaba el dolor en el corazón. Era como que decía, bueno, el Señor me mostró, yo decía dentro de mí, en mi poco conocimiento, decía, bueno, el Señor me mostró que ella está bien, y bueno, es voluntad de Dios y tengo que aceptar. Y me pasaba rezando el rosario todos los días, ofrecía misas, y eso me daba esa paz y esa tranquilidad con ella. Con el tiempo, siempre ofrecía especialmente los rosarios. Y pasaron 9 años y medio más o menos de su fallecimiento, y cuando yo ya estaba en la iglesia y estaba sirviendo al Señor, ella se me manifestó. Y yo le vi, y ella estaba hermosa. Era diferente, tenía una belleza que yo no puedo expresar con palabras. Y yo supe, bueno, el Señor me permitió saber que le faltaba poquito como para llegar al cielo. Y quiero hacer un paréntesis acá para acotar. Yo le dije, pero qué hermosa estás. Cuando ella me dijo, ella se me presentó, yo le dije, Ave María Purísima. Ella me respondió, sin pecado concebida. Y estaba así vestida normalmente, no tenía ninguna ropa extraordinaria, una blanca ni nada, pero la belleza de su rostro era impresionante. Y el paréntesis que quiero hacer es, cuando las almas se purifican y el pecado empieza a salir y esa purificación transforma, las almas purgantes que se están santificando son bellas, o sea, tienen una belleza que no se puede poner en palabras. Yo le miraba y decía, pero estás hermosa, y yo sabía que era ella porque tenía su rostro, pero era un rostro diferente. Sabía que no era santa todavía, que le faltaba poquito, y ella vino a agradecerme. Me dijo, ¿te acordás que una vez me pediste que vuelva? Y bueno, el Señor me dio la oportunidad y quería agradecerte. Y le dije, pero estás tan hermosa, le dije, o sea, a mí me sorprendía la belleza, no se puede poner en palabras. Yo creo que de repente, si es que vemos mucho tiempo un alma, yo creo que vamos a morir de tanto amor, porque es irresistible. A medida que el alma se va purificando, cambia, sale todo lo que es el pecado, no sé. En este caso, por decirlo así, ella se me presentó como un alma, no sé cómo puedo explicar de otra manera, pero estaba tan bella, su rostro era más o menos similar como al de la Virgen María, no sé cómo puedo explicar, pero era tan hermosa, bella, bellísima, como yo no la había conocido antes. Y yo dije, ella es mi hermana, ¿verdad? Ella es mi hermana, y estaba tan feliz. Me agradeció las misas, los ofrecimientos, y ese día radiante, llena del amor de Dios. Eso es algo que nunca me voy a olvidar. Yo creo que ese momento marcó más mi vida ese momento en que yo le vi tan bella, y yo comprendí, el Señor me dio ese conocimiento de que las almas, a medida que se purifican, se vuelven con una belleza extraordinaria. Ese momento en que yo le vi bella a ella, yo creo que marcó más mi vida que en el momento de su fallecimiento, ¿verdad? Yo quería traer a la colación eso y contar cómo el Señor de repente nos transforma en el amor de Dios, ¿verdad? En su amor, en cómo hace las cosas tan perfectas. Al comienzo era mucho dolor, gracias a Dios rápido le pude soñar, ¿verdad? Yo sabía que ese era un sueño de Dios, pero yo no entendía mucho, ¿no? Y cuando le vi, cuando ella se sonreía y estaba esa belleza de santidad que tenía, yo veía reflejada las oraciones
los ofrecimientos y cómo el alma es tan agradecida. Imagínense que en este momento en que nosotros tenemos cuerpo físico y tenemos voluntad, podemos hacer tantos ofrecimientos. Y si un alma que está en el purgatorio sube al cielo o llega al cielo y se santifica gracias a nuestras oraciones, cuántas gracias recibimos nosotros y nuestras generaciones, ¿verdad? Tenemos un intercesor en el cielo. Y eso es algo tan grande. El Señor derrama su gracia estando en vida y después de muerto, ¿verdad? O sea, después de fallecido, ¿verdad? Porque nunca morimos. El alma siempre, o sea, el alma pasa la eternidad y yo creo que ahí comenzamos la vida que nunca termina. Pero cómo el Señor derrama su gracia aquí y allá. Y yo, otro episodio que quiero comentar sobre esto fue, había una persona en ese momento a la que a mí me hizo mucho daño y a la que yo le tenía mucho rencor. En el momento en que mi hermana estaba por fallecer y ya hacían años que yo tenía un dolor en mi corazón por una persona que me molestaba, que me daba rabia, su actitud, su forma de ser conmigo, y era como que yo no podía perdonar. En el momento en que mi hermana falleció, ese dolor se disipó. Fue más grande que todo, yo creo, el dolor del fallecimiento, y ahora lo veo como una gracia enorme, ¿verdad? Porque gracias al estado en que yo estaba de sufrimiento y de dolor, yo pude comprender que había sido lo que yo sentía por esa persona que me estaba haciendo daño era nada en comparación a perder a un ser querido, a que no esté, a esa ausencia. Entonces, bueno, el Señor me regaló también esa gracia. Ahora yo puedo ver como una gracia el de poder perdonar. Incluso llegué a acercarme a esa persona, empezamos a rezar, nos hicimos muy compinches en la oración y bueno, eso ahí estuvo de por medio también el amor de Dios en medio del sufrimiento. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todos aquellos que están sufriendo en este momento y los acompañe para siempre. Amén.